Buen día, Francisco Olivera lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pancho? Buen día. Un gusto hablar con usted, como siempre. Bueno, tengo muchas expectativas. Primero porque no sé qué piensa del decreto de Milei del otro día, y eso, usted es un hombre muy respetado, así que, ¿cómo lo ve? ¿Lo sorprendió? Sí, la verdad que me sorprendió, porque para mí, se lo digo desde ya, es inconstitucional en la forma, más allá que estoy de acuerdo con la mayor parte del fondo, que es algo diferente. Pero la forma en derecho constitucional y en un Estado de Derecho es fundamental. Yo ahí escuchaba en el noticiero, no sé quién hablaba, que el artículo 99, inciso 3, hay que decirle que es el inciso 2, le da esta facultad al presidente. Precisamente no se la da. Como principio general le prohíbe el dictado de disposiciones de carácter legislativo. Solo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, puede hacerlo, y se excluyen 4 materias, en todas circunstancias: la fiscal, la penal, partidos políticos y electoral. Así que digan que es una facultad del presidente es una barbaridad realmente. Ahora, doctor, esto no fue usado, está bien que no en esta magnitud, pero ¿no es una política que cundió la Argentina en los últimos años? Lamentablemente sí. Nosotros pensábamos que el advenimiento de una persona que tanto predicó y creo que cree en la institucionalidad iba a dar vuelta a la situación, no iba a seguir por la misma senda. ¿Y usted, en este caso, qué futuro le augura o qué puede pasar con este decreto? Bueno, es importante entender cuál es el recorrido que debe dar el decreto. El decreto está sometido a una ley reglamentaria de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los decretos de contenido legislativo del presidente, no solo de NEU, sino también de decretos delegados, etcétera. Pues bien, el primer paso es que dentro de los 10 días de la entrada en vigencia debe elevarlo a la Comisión Bicameral Permanente. ¿Cuándo empieza a regir el decreto? Acá hubo un error en el decreto porque no se indicó el día. Al no indicarse el día, la reglamentación determina que entonces empieza a regir dentro de pasados 8 días del dictado. Hábiles, ¿no? Fue un error que inclusive creo que fue, ¿cómo se llama? El economista que tuvo mucho que ver. ¡Ay, qué barbaridad! Sturzenegger mismo reconoció que se les había pasado. Son 8 días hábiles entonces. Claro, son 8 días hábiles, al 29 vamos. Y allí lo tienen que enviar dentro de los 10 días a esta comisión. Esta comisión, sin efecto vinculante, debe de todas maneras pronunciarse a favor o en contra del decreto. Y luego lo debe reenviar a las cámaras, lo que se llama el recinto, a una y a la otra. La ley que regula, que si no me equivoco es la 26.122, que fue una obra de Cristina cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que es malísima por lo inconstitucional, establece que aunque una sola cámara lo apruebe ya es suficiente. Sí. Es decir, que es más fácil hacer una ley por decreto que hacer una ley conforme lo que marca la Constitución como procedimiento, que tienen que evidentemente pronunciarse las 2 cámaras, ¿no? Paradojas de la vida argentina. Raro que nadie haya surgido a partir de esa ley de Cristina pidiendo también la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Desde la órbita, digamos, del derecho, sí. Hace un seguimiento, hemos sido, yo le diría, por lo menos decenas que lo marcamos, inclusive desde que se dictó lo gravísimo que era, porque, a ver, hay una regla que, dado el cambio de las funciones en el Estado moderno, se reconoce que excepcionalmente el Poder Ejecutivo puede tomar facultades legislativas. Pero siempre que los controles que tenga el Congreso sobre ese ejercicio sea por lo menos de la misma magnitud. Acá eso se rompió, porque es como un colador. No sé si queda claro. Doctor, ¿puede repetirme el argumento por el cual usted considera que esto no está encuadrado en la ley, en la Constitución del 94? Porque ahí hay una discusión, evidentemente, entre los constitucionalistas. No, la gran mayoría de los constitucionalistas, salvo algunos, estamos de acuerdo,
Le puedo decir ¿Y cuál es el Antonio María argumento? Hernández, Roberto Gargarella, y le hablo de distintas tendencias. Somos claramente claros. Hoy Martín Bomer escribe en La Nación un muy interesante artículo en el mismo sentido y podría seguir. No. La gran mayoría. Hay alguna voz perdida que ¿Cómo dice es lo saber contrario. entonces? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que el principio es que no puede. Puede solo cuando hay circunstancias excepcionales que impiden el procedimiento normal de sanción de leyes. La Corte Suprema tiene dicho que esas circunstancias excepcionales se dan, por ejemplo, en el marco de acciones bélicas, de un fenómeno natural súbito como es un terremoto, o de un cataclismo económico de tal magnitud que si el Ejecutivo no dicta inmediatamente una medida y luego la remite al Congreso, se produce una catástrofe. Bueno, eso ahí ya seguramente el gobierno toma ese argumento, dice esto es un cataclismo económico. Pero es un mal argumento porque tanto el procedimiento normal de sanciones de ley está vigente, es que ellos van a llamar a extraordinarias y nadie se lo impide. Interesante, esto que está Claro, no veo por qué. Doctor, y en este caso, las objeciones en la justicia, supongamos que esto pasa, que no está claro qué tratamiento legislativo va a tener, pero supongamos que pasa, las objeciones en la justicia son a cada ley, cada damnificado según el sector, o puede haber una objeción general del decreto, al decreto. Bueno, lo que usted pregunta es muy interesante porque yo soy muy crítico también con esta especie de ómnibus que han mandado, que nunca hubo. Todo junto, materias totalmente diferentes que abarcan prácticamente todos los planos de la vida humana y no hay ordenamiento jurídico que se salve, incluyendo el Código Aduanero, con lo cual invaden cuestiones fiscales que están expresamente prohibidas, ¿no? Deberían ser tratados caso por caso, porque si no, ¿cómo se da la deliberación en el Congreso? Es como impedir la actividad del Congreso. Claro, eso no se produjo. Mi pregunta es, cuando cualquier objeción en la justicia, cualquier amparo, ¿es sobre determinado tema o puede haber algo contra todo el decreto? No, para mí de la misma manera que estoy explicando que fue mal formato como se presentó, también quien se ampare tiene que demostrar que ha sido afectado y no va a ser afectado por todo. Salvo que fuera un legislador, por ejemplo, o alguien que dijera... ¿Me explico? Sí, perdón. No, que fuera un legislador o alguien que dijera... No, a ver, sí. A ver si lo entiendo. No sé, estoy pensando en voz alta, además no es mi materia, pero... Sí. Alguien que dijera, bueno, a mí me perjudica en tanto legislador, no sé, estoy pensando en voz alta. No, pero el legislador no puede en ese sentido, porque el legislador de la oposición, si es minoría, haría a través de la justicia lo que no puede hacer por su función, que es oponerse en función del número, no sé si me explico. Sí. Sapsay, ¿qué tal? Buenos días, Mariel Fitzpatrick. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lo escucho con atención, destacando en esto que establece la Constitución en su artículo 99, el inciso 3, ¿no? Usted mencionaba expresamente lo de las circunstancias excepcionales, que acá no estarían alcanzadas, digamos, no estarían implicadas. Pero lo cierto es que cuando uno escucha a quienes defienden desde el gobierno, por ejemplo, el propio Sturzenegger, la necesidad de este decreto, también argumentan que, bueno, todos los presidentes dictaron DNU en condiciones que quizás no eran de una emergencia absoluta, y en la práctica esta es una herramienta que el presidente tiene. Esto es lo que sostienen. El presidente apela a este decreto porque lo contempla la Constitución y no abarca temas ni penales, ni tributarios, ni electorales. Usted a ese argumento, ¿qué responde? Bueno, la verdad, Mariel, que yo se lo respondí ya a Pancho, pero no tengo problema en volver a hacerlo. Sí, digo porque es como uno escucha a todos los que defienden el decreto desde el gobierno y entonces, bueno, me gustaría, yo la verdad es que entiendo lo que usted señala del artículo 99 de la Constitución, que si uno lo lee, los invito a los oyentes a leerlo, es muy claro. Es muy claro, pero la verdad después tiene a todos los funcionarios del gobierno defendiéndolo e incluso diciendo todos los presidentes dictaron decretos de necesidad y urgencia y para eso está la bicameral del Congreso, para aprobarlos o rechazarlos. Sí. A ver, en primer lugar se equivocan de inciso porque no es el tercero, es el segundo. Parece una pavada, pero
si uno está invocando un artículo y un inciso, tiene que saber lo que dice. Si no, el que no sabe va y dice, ¿dónde está en el inciso tercero? Pero bueno, claro, eso ya demuestra la ignorancia supina de la Constitución, ¿no? Son economistas. Para los economistas, los juristas molestamos. Cavallo nos mandaba a lavar los platos. Evidentemente hay mucha soberbia y no entienden que los límites son de la esencia del Estado de Derecho y que quienes de manera que pretendemos ser honestas las estamos marcando es porque creemos que esa es nuestra función si abrazamos el derecho constitucional. Entonces, no es una facultad del presidente, es una facultad que está prohibida al presidente, que se la puso precisamente para limitar que no se repitiera lo que hizo Menem, que en 10 años dictó más de 500 decretos de necesidad de urgencia, que dicho sea de paso, estos señores eran asesores y redactaron. A ver si me ayuda. Perdón. El decreto de Menem, la desregulación de la economía de Menem, ¿fue por decreto también o fue por ley? No, fue delegación legislativa. Recordemos que fue durante la etapa de transición cuando debe renunciar Alfonsín. Sí. Y entonces el radicalismo aceptó no dar quórum, o por lo menos estar en el quórum, para que tuvieran el número y de esa manera llegara. Eran 2 leyes, la ley de reforma del Estado y la de desregulación, eran 2. Pero entonces las aprobó el Congreso. A ver, perdón. Las aprobó el Congreso. Pero a ver, no es que aprobó, fue delegación legislativa. Ahí vamos al artículo 76 de la Constitución. Es otra cosa, claro. Es otra cosa. Es delegación. No digo que fue bien hecha, ahí también es para discutir. No nos metamos porque ya vamos a confundir del todo. Doctor, acá a mí hay algo que me parece muy interesante de esta conversación, porque usted me dice además que está de acuerdo con la mayoría del fondo. Sin ninguna duda, es lo que yo lo voté. Lo cual habla muy bien de usted porque dice, bueno, usted respeta tanto la República que dice, a pesar de que estoy de acuerdo con el fondo, me parece que este no es el modo. Ahora, le pregunto, y esta ya es una pregunta más política. Para un político, hay cuestiones que si no se hacen de un modo, no se hacen. Me da la sensación de que el gobierno acá dijo, si no es de este modo, todo junto, esto va a ser una discusión legislativa eterna de 2 años y la Argentina directamente está en terapia intensiva y no va a salir. ¿Qué piensa de eso? Pienso que es un argumento falaz, discúlpeme si usted está de acuerdo. No, yo le planteo cómo puede estar razonando el gobierno. No, sí, ya sé cómo está razonando y generalmente cómo se hace. Porque si nosotros aceptamos ese argumento, aceptamos la suma del poder público. Porque si todo presidente puede por decreto dejar sin efecto la mitad del ordenamiento jurídico, después cuando venga otro va a hacer de nuevo lo mismo y no va a haber nunca república. En favor de su argumento siempre recuerdo una frase de Obama cuando se despidió que dijo, democracia es ir más lento, porque es generar consensos, ¿no? Exactamente, eso es generar consensos. Ahora, a mí me extraña porque Milei después de ganar se mostró muy consensuador, si es que existe el adjetivo, no lo sé, realmente, y después salió con esto, y la vicepresidente Villarroel, con la elección del presidente provisional del Senado, también mostró una enorme muñeca política y consiguió que todos los bloques de la oposición votaran a favor de determinada persona. ¿Por qué no se trató de seguir esa misma medicina para hacer esto, en lugar de poner en vilo y dividir de esta manera a la sociedad que lo votó? Fíjese los colegios de abogados, el doctor Gil Laveda, todos los juicios de las juntas se han pronunciado en el mismo sentido. ¿Todos están equivocados? Es verdad en esto que usted destaca de que todo el distinto espectro, el ámbito jurídico se ha manifestado, casi todo el espectro se ha manifestado en contra. Quería saber cuál ve que puede ser el camino en la justicia, ya que por lo pronto ya hubo una presentación de un amparo judicial ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal que cayó en el juzgado del doctor Furnari.
Seguramente va a haber otros, la CGT misma evalúa presentar uno con el tema del capítulo laboral. ¿Cuál cree qué puede pasar en la justicia? Porque ahora podemos entrar en un pantano de si la justicia le hace lugar a estas presentaciones y entonces, ¿qué pasa con el decreto? ¿Se suspende, no se suspende? La verdad que es lo peor que puede pasar, porque cuando se judicializan las cuestiones políticas, la pobre justicia siempre queda en camisa de 11 varas, ¿no? Pero lamentablemente es lo que veo que va a suceder. Esto puede llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que interponer ante la primera instancia. Doctor. Después siguen las otras y finalmente la Corte se pronuncia que no tiene plazos para hacerlo. Así que es muy difícil avisorar cuánto tiempo. Ahora, mientras tanto, usted se da cuenta de la endeblez de todo lo que se sancione. Doctor, hablando de eso, ¿hay manera de enmendar institucionalmente esto? Sí, por supuesto. ¿Cómo sería? ¿Verdad que sí? Y el presidente lo retira y lo presenta de otra manera. Lo presenta como ley, por ejemplo. Por supuesto, y separado. Y va haciendo además de a poco, porque tan rápido, tantas cosas. Ya ahora inclusive hay cosas que se corrigieron. Muchos interpretaban, por ejemplo, con lo del tema de los vehículos, que ya no había más BTV, que ya no había... Lo cual era aterrador, porque no es que todas las regulaciones son malas. ¿Usted se imagina si todos los autos andan sin ningún control? ¿Qué seguridad uno tiene de andar por la calle? Una consulta metodológica. Esto empieza a regir el 29, entonces. Sí. Entra en vigencia. Supongamos que la Cámara lo trata, no sé, digo, esto es... Perdón, Pancho, primero la comisión bicameral. La comisión bicameral, perfecto. A la que hay que elevarla inmediatamente. Supongamos que lo rechaza un mes después, digo, no sé, o 2 semanas después. Sí, no tiene... Sí. Bueno. Ese dictamen, sí. Perdón. Lo que ocurrió en ese limbo, ¿es válido? A ver, de todas maneras, el dictamen de la comisión es otro defecto de la ley, pero yo le digo como es lo que rige. El dictamen de la comisión bicameral no es vinculante. Es como una suerte de dirección que le indica a las cámaras. Uh-huh. Y luego, para poder liquidarlo, las 2 cámaras tienen que votar en contra, porque si no, con que una sola lo apruebe ya es suficiente. Le transmito, porque nos está escuchando mucha gente, hay un oyente que dice esto: aduanero no es impositivo. Dice, ¿cómo que no es impositivo? Bueno, yo le transmito. Y después, otra cosa. Dice, el DNU... Increíble. A ver, doctor... Debe ser un economista. No lo sé. El DNU invoca el 99 inciso 3. Y él, habla de usted, se refiere al inciso 2, que es el genérico. El inciso 3 es la excepción. No entiendo nada de lo que le estoy leyendo, pero le estoy leyendo... ¿Se entiende lo que digo o no? No, yo entiendo, pero está todo en el inciso 2. Ok. Incluyendo lo de los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, ¿cómo...? Lo que es bueno es que a través de esto se va a conocer la Constitución. Bueno, eso es muy bueno. Bárbaro. Y otra cosa buena es que estamos discutiendo cuestiones de fondo. Dejemos de discutir frivolidades, evidentemente, ¿no? No, sin duda. De cuestiones de base de lo que es un Estado de Derecho y por qué es necesario respetarlo. Porque yo esto lo digo desde hace años. Con la violación de la Constitución nos ha ido como la mona. Mire cómo estamos. Las democracias consolidadas, si uno ve los países centrales o países no centrales, Costa Rica, Uruguay, se han desarrollado respetando la Constitución. Entonces algo tendrá que ver. Y lo que tiene que ver, a mi modo de ver, es algo fundamental, la seguridad jurídica, la previsibilidad. Cuando se cambian las reglas todo el tiempo porque se le da la gana al que gobierna, y así nos va. ¿Usted cree que Barra vio este decreto, lo supervisó? No tengo duda alguna. Y Cunio Libarona, claro que sí. Y Herrera Bravo también estaba en la época de Menem. Son convencidos de que esto está bien. Son convencidos de encontrar el modo de pasar por encima de la Constitución, porque creen, ya por concepción, que el poder es uno solo y que es el Ejecutivo. Los demás deben acompañar, lo mismo la prensa. El bonapartismo se llama. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante. Perdón que sea un poco rígido. No, es el Sapsay, es el Sapsay que estábamos pidiendo, el enérgico. Bueno, Mario, gracias. Muchísimas gracias y que tenga una feliz Navidad. Igualmente para usted y para Mariel. Un gran abrazo. Felicidades.
Abrazo grande. Era el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista.